Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que hoy día tú te encuentras. Bueno, bienvenidos a un café con Cabaná, pero yo hoy día tengo a una persona que la estimo muchísimo. Llevamos mucho tiempo conversando y también trabajando juntos en diferentes proyectos. Y quiero invitar a este escenario a Lucas Leiderman, a quienes muchos conocen en Santiago de Chile como Raf Pato, porque está en el Mercaz del Círculo Israelita de Santiago de Chile, en el Instituto Hebreo de Santiago de Chile, aunque estoy acá en la Knesset, porque vamos a hablar de la visión de Mika Gutman, Israel y su guerra cultural interna. Y lo queremos hacer con precisión, porque mirar o conversar las ideas de Mika es abrir un espacio donde las preguntas importan mucho más que las consignas y donde el desacuerdo no es una amenaza, que estamos acostumbrados, sino una oportunidad de comprendernos mejor. Así que no es un episodio donde vamos a tomar partido, sino que vamos a tomar conciencia. Y la mejor persona para poder hablar de eso es justamente de Pato, como dice su nombre ahí. Y vamos a hablar y queremos, mirar una fractura silenciosa pero profunda entre visiones del mundo que conviven en un mismo país, bajo la misma bandera, pero con relatos muy distintos de lo que significa ser Israel hoy. Así que bienvenidos a un café con Cabaná. Bienvenido Pato, Raf Pato. Gracias, Roberto. Muchas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Mira, hablar con un amigo de Israel es como, hay pocas cosas mejores, ¿no? O sea, y sabe que yo hace 2 semanas volví de Israel y es tremendo ver Israel hoy en múltiples sentidos, pero gran parte de lo que nosotros hoy a estar charlando acá, las ideas de Mika Gutman y de otros pensadores, uno empieza a ver de forma súper concreta. Cuando él empezó a hablar eso hace unos 20 años atrás, todavía la gente no dimensionaba para dónde iba la cosa. Y hoy, año 2025, ya terminando, ¿no? Es tremendo, de verdad es tremendo. No sé por dónde quieres empezar tú. Yo Pero puedo hablar horas tenemos una sobre eso. pauta, no sé, es que tenemos muchos temas, pero vamos a ir de a poquito a poquito. ¿Por qué crees que Goodman afirma que es el conflicto más peligroso para Israel? Es interno y no externo. Mira, interesante ver, sé que Mika Gutman, él tiene un pasado de educación sobre historia y pensamiento judío. Entonces, interesante como hoy él trae todo lo que son los hechos históricos y sociológicos del pasado para explicar el presente, no solo desde una perspectiva de lo que nosotros podemos llamar así religiosas. Entonces, él escribió a lo largo de su vida que si uno analiza las grandes crisis que el pueblo judío tuvo a lo largo de su vida, todas tienen que ver con una pelea entre hermanos que un agente externo viene y se aprovecha de la situación, ¿no? Él cita en específico cuando cae el reino del rey Salomón. Estamos hablando de hace más de 2800 años, mucho más de hecho. Cuando cae el reino, sube su hijo se pelea con uno de lo que serían los líderes del pueblo de la parte norte, y por envidia, por diferentes cuestiones, se divide el reino de norte a sur. Vienen los asirios, barren el norte, en poco tiempo van a venir los babilonios y barren el sur. Empieza una pelea interna de la corte, del círculo más cercano al sucesor. Después, nosotros hacemos un salto histórico en la época de que los
los judíos ganan de los Seleucidas, de los griegos, asumen el reino de los Hashmonaim, y después de la tercera generación, Hircano y Aristóbulos, hijos de Salomé Alexandra, que era la reina que tuvo el reino más grande de la época de la segunda soberanía judía, empiezan a pelear, y en esta pelea uno tiene la idea de pedir ayuda a los egipcios, el otro tiene la idea de pedir ayuda a los romanos. Bueno, ya sabemos cómo termina la cosa, los romanos llegan, quitan la soberanía, con los judíos empiezan a ordenarse un poco, peleas internas. Saduceos, fariseos empiezan a pelear. Roma viene, Vespasiano, después Tito, barren los judíos y destruyen. Entonces lo que dice mi hija es que una y otra vez los judíos se mataron entre ellos, y nosotros, si hacemos una vueltita hacia ahora al pasado, antes del 7 de octubre de 23, Israel vivía de las peores crisis internas de su vida. O sea, la cantidad de gente escribiendo que iba a haber una guerra civil por la reforma judicial, por el tema de los ultraortodoxos, por el tema de los colonos, la derecha, la izquierda. Incluso hubo un artículo de Yuval Harari que salió en el Times y después en el New York Times de Estados Unidos, hablando de una guerra civil. Entonces, no creo que es casualidad que el 7 de octubre de 23 pasó cuando pasó, y ahora que ya estamos en un nuevo Medio Oriente y hay una relativa paz con los vecinos, Israel va a tener que volver a mirar adentro, y cuando Israel mira adentro va a tener que volver a ver los conflictos internos, y eso puede ser un problemón. Exactamente. Ahí me gustaría entonces preguntarte cómo ves, qué define esta guerra cultural entre los sectores seculares y los, digamos, ultra religiosos. Mira, sé que voy a dividir el espectro. A veces cuando la gente hace un análisis de la política israelí, piensa que obedece la lógica de lo que sería un mundo occidental, que básicamente la política tiene uno o dos ejes. Es el eje económico, quizá el eje social o el eje política de inmigración, pero más o menos así funciona. En Brasil, la diferencia entre Lula y Bolsonaro tiene que ver con una cuestión socioeconómico y con política no socioeconómica, y un poco de las relaciones internacionales. Acá en Chile, entre ahora lo que fue Kast y Jara, era básicamente el proyecto socioeconómico, y de nuevo un poco de lo que era política internacional, y más o menos esa es la lógica del mundo occidental. Cuando uno viaja a Israel y va y ve lo que es la política, es más compleja la cosa, porque a veces un partido que podría ser etiquetado de derecha se puede asociar con partidos de izquierda porque tiene que ver con las políticas socioeconómicas, pero el eje de lo que es religión va por otro camino, el eje de conflicto va por otro camino. Entonces, es mucho más complejo lo que pasa allá, y en este sentido, lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Que cada vez más los discursos fundamentalistas en todos los sentidos hace con que se polarice la política. De repente, quien tiene un proyecto socioeconómico de derecha ya no quiere más hablar con el de izquierda, que no habla con alguien que es, miren, suena loco, es ultra ortodoxo, no sionista, no va al ejército, tiene una visión económica de socioeconómico de izquierda, así que un socialismo, pero tiene que vincularse a la derecha económica y la derecha política de conflicto. Mientras hay gente de política de derecha socioeconómica, de derecha en el conflicto, pero está en contra este ultraortodoxo,
no ir al ejército. Entonces cree que todos tienen que ir al ejército. Entonces se asocia a la línea laica y que a veces dice, pero Pato, ¿cómo entiendo? En palabras cortas, porque eso puede dinamitar la sociedad, porque si el colono de derecha, que es laico, deja de hablar con el colono de derecha que es religioso, hay un conflicto solo lo que tiene que ver con la visión de Israel y lo que tiene que pasar con Cisjordania y de forma indirecta con Gaza. Pero también es este laico quiere que todos vayan al ejército. Entonces él está en contra de aquel ultraortodoxo que no va. Aquel ultraortodoxo ve que el de izquierda quiere un país más laico. Entonces dejan de hablarse. Cuando uno empieza a polarizar y distanciar cada una de estas zonas de interés y que no hay más, lo que Micha Goodman habla mucho, no hay más un relato común en la sociedad entra en crisis y los pactos colectivos se deshacen. Cuando los pactos colectivos se empiezan a desarmar, es muy difícil tener un proyecto de un Estado que busca un bien común de varias minorías y no solo de una mayoría. Oye, tomando esto que es bastante complejo porque cuando uno está en Occidente, naturalmente los valores y la forma que nos comunicamos, de la manera que hacemos política, de la manera que generamos los parlamentos, es completamente diferente a lo que pasa en Medio Oriente y obviamente cuesta muchísimo para una persona occidental entender lo que pasa, entender cuáles son las necesidades, entender cuáles son las prioridades. Quiero que hablemos un poco entonces de la idea de estos dilemas que pareciera ser que no tienen mucha solución. ¿Y qué significa vivir dentro de un dilema sin una solución absoluta? Y Goodman lo ataca muy bien, lo entiende muy bien. Mira, usted sabe, Roberto, que yo este último año estuve leyendo mucho y haciendo un curso sobre cómo hacer una pareja feliz, ¿no? Cómo ayudar a pareja a ser más feliz. Y llegué a la conclusión que 69% de los problemas de una pareja no son solucionables. Uno tiene que decidir si está dispuesto a vivir o no con eso. Pero, no sé, yo voy a seguir gritando en el teléfono, no importa dónde esté en la casa, por más que puedo tomar cuidado y mi señora me tire en la oreja, es más fuerte que yo, o no voy a dar vuelta al zapato y después decir mil cosas que son cosas que uno no se da cuenta. Pero con una pareja, cuando hay que dar un consejo a una pareja, uno dice, mira, ¿hay cosas más grandes? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a negociar para vivir con la tensión de los problemas que no son solucionables? Lo que pasa en Medio Oriente, en gran parte, tiene que ver con eso. Y en Israel, aún más. Un laico va siempre a querer que exista el colectivo público en sábado, en Shabbat. Y el ultraortodoxo, no importa lo que pase, él de verdad cree que si alguien utiliza el colectivo en Shabbat, empeora el mundo, sea por culpa de que se usa colectivo en Shabbat, por ejemplo, hay hambre en África. Entonces, no son las mismas premisas. Y cuando uno no tiene las mismas premisas, empieza a entrar en un debate muy complejo. Que el Micha Goodman habla mucho sobre el problema cuando las ideas pasan a congelarse y ser ideologías. Porque ahí el debate político sale de una esfera de qué estoy dispuesto a negociar para que ambos tenemos que ceder por el bien común, para un debate casi que mesiánico, en no puedo ceder a mi postura, porque si cedo a mi postura, se puede caer el mundo. O, del otro lado, si cedo a mi postura y se derrumba la democracia, el liberalismo,
Israel no tiene más derecho de existir. Entonces es muy complejo, porque ¿cómo mantener este equilibrio entre un Estado judío, democrático, para todos sus ciudadanos, de todas sus minorías, pero que es económicamente viable? No es tan sencillo. O sea, cuando Ben Gurión hace el acuerdo del status quo, hay un curso maravilloso de Mija Goodman que es cómo volver, cómo volver a la religión sin tener que ser religioso. Es muy bueno, está en varios idiomas, y él dice, Ben Gurión cuando hace el acuerdo con la ultraortodoxia en el final de los años 20, que la ultraortodoxia no iba a tener que ir al ejército, el día de descanso iba a ser Shabbat, todas las instituciones públicas judías iban a hacer comer kasher, y todo lo que es las leyes de familia en Israel van a ser del rabinato central. Él creía que iba a existir una minoría muy chica ultraortodoxa y la mayoría iba a ser como él, laico, muy sionista, profundamente comprometido con el judaísmo, con Israel, y está todo bien. Pero hoy, que ya estamos hablando de más de 20% de ortodoxos en Israel, siendo que 11% son ultraortodoxos, son personas que tienen una red de escuela propia, no van al ejército, un número enorme de ellos, el hombre no trabaja, viven bajo la línea de la pobreza, viven a partir de proyectos sociales del gobierno que le dan ayuda porque ellos de verdad son muy pobres. Ben Gurión no dimensionó el tamaño del problema y hoy estamos viviendo eso. Hoy alguien que va, es un reservista, va más de 70 días al ejército. O sea, no un joven de 18 a 21, un tipo de 33, 38, hasta 42. Después de 42 hay que seguir pidiendo, pero salen de su trabajo, dejan sus familias por más de 2 meses. No es sustentable. Esa gente necesita trabajar, necesita pagar sus cuentas. Se necesita más gente en el ejército, se necesita más gente pagando impuestos, más gente trabajando. Es un problema complejo y eso es lo que estamos viviendo. Oye, ¿y tú crees que una democracia como la israelí pueda sostenerse aceptando todas estas imperfecciones o estas disociaciones entre dos miradas tan diferentes y esto sea una especie de norma? Mira, creo yo que el día que Israel deje de ser democrática, el propio Estado de Israel va a empezar a perder su derecho de existir. Yo de verdad creo que el movimiento sionista, desde su fundación, fue basado en la búsqueda de representar a las diferentes minorías del pueblo judío y también la mayoría, basado en una democracia. El primero congreso sionista en 1897, ya habían representantes de decenas de países y que votaban. El primer movimiento político internacional que dio igualdad plena a la mujer fue el movimiento sionista, porque entendía que el género no podía impactar sobre las futuras decisiones del pueblo judío. Entonces, para tu pregunta, yo creo que Israel está en una amenaza. Hay cada vez más grupos en el mundo y en Israel en específico cuestionando la democracia. Vimos este fenómeno del cuestionamiento de la democracia en Estados Unidos hace muy poco. O sea, hay un cuestionamiento mundial sobre la democracia como si sigue siendo el mejor modelo de gobierno, Sí. pero lo que sí creo que Israel tiene instituciones muy fuertes, tiene un ejército muy fuerte, tiene un judiciario muy fuerte, tiene una sociedad civil muy fuerte. O sea, ahora después del 7 de octubre de 23,
Estamos hablando que más de 85% de los israelíes se voluntarizaron en algo para aportar al país. Es un número, es un disparate. Yo me cuesta creer que algún país en el mundo tenga el número por sobre 50%. 85% de jóvenes desde 14 años hasta los 120 años se voluntarizaron en algo para aportar al país. Entonces, tengo que creer que esta sociedad civil, que el ejército, el judiciario y la mayoría de los políticos quiere mantener la democracia, entienden que estamos en un momento clave de volver a cuestionar los acuerdos y los pactos colectivos y sociales que hubieron hasta hoy, que es insustentable tanta gente no ir al ejército, tanta gente no ir a no trabajar, pero también es insustentable que un árabe israelí más de una vez escuche discursos de odio por una minoría dentro de su propio país. Es insustentable que varias minorías no se sientan representadas por el gobierno. Entonces, vamos a tener que cuestionarnos, pero recordando, o sea, Israel tiene una tradición democrática, es un país que alguien de lo que sería la comunidad LGBTQ es ultra, ultra igualdad, las mujeres ni hablar. Entonces, hay mucha representación. En la misma Knesset que está ahí atrás tuyo, es un loquero porque hay tres partidos, hay una lista árabe, pero que tiene tres partidos adentro, hay partido ultraortodoxo, Ashkenazí, que de lo que sería el origen más polaco-rusa, lituana, y el ultraortodoxo sefaradí, que del lado de ex África, el norte de África, ex países árabes, España y Portugal. Hay partidos que son ex rusos, el ex etíope, el partido, o sea, de verdad, la Knesset es algo hermoso de ver la cantidad de minorías en un mismo ambiente. Pero tenemos que ver cómo eso va a ser gobernable. Ese es un gran desafío. Oye, y justamente déjame tomar, voy a seguir en ese Parlamento de Israel, y quiero nuevamente ir a Goodman. Él ve el desacuerdo como una parte esencial del judaísmo. Y cuando hablamos de tantas minorías y de tantas diferentes visiones del mundo, ¿por qué crees que Goodman exactamente ve este desacuerdo como una parte esencial del judaísmo? Mira, es hermoso. Hoy nosotros estamos viviendo ya el tiempo de la posverdad, ¿no? Uno ya ni siquiera sabe lo que es verdad. Pero vamos a volver un poquito al mundo moderno, que era un poquito más fácil de explicar. La tradición judía, después de la destrucción del segundo templo, el nuevo judaísmo post-templo, que es desarrollado por los sabios y por los rabinos a lo largo de los siglos, fue basado en un concepto que era Mahloket Leshem Shamaim, el debate, la discusión, el desacuerdo en nombre del cielo. Quiere decir que los sabios por más de un milenio debatían y llegaban a doble conclusión. Como te gusta más el café, ¿cuál es el mejor café? ¿El caliente o el helado? Depende, yo me gusta mucho más el café caliente, negro, sin azúcar. Mi señora le gusta el café helado, con hielo, con leche. ¿Y cuál es el mejor? Depende. Hoy nosotros queremos una verdad. Muchas veces la gente me dice, pero Rabino, ¿qué dice el judaísmo sobre la vida después de la muerte? Yo dije, mira, hay 8 respuestas. No, pero ¿qué dice de verdad el judaísmo? Sí, hay 8 respuestas. ¿Y cómo así? Sí, hay 8 respuestas. Nadie volvió para contar cuál es la verdad. No, O sea, y la tradición judía fue basada en eso.
fue basada en poder convivir diferentes verdades. Es lo que Mija Goodman llama el pluralismo alágico. Hay una verdad divina que no la sabemos cuál es, pero dentro de este otro marco que es la ley, pueden y deben haber más de una verdad. Entonces, el proyecto de Mija Goodman para la democracia israelí es cómo nosotros vamos a poder crear un marco con límites que de verdad proteja la democracia, proteja los valores que son el core, el corazón del Estado. El Estado no puede dejar de ser democrático, pero tampoco puede dejar de ser judío. Y eso es un desafío. Somos el único Estado judío del mundo y queremos que él sea democrático. Entonces, tenemos que generar cómo el sistema va a poder convivir con estas diferentes verdades. Cómo el ultraortodoxo tiene derecho de ser parte del Estado de Israel y tener su visión de mundo, pero que no caiga el peso del ejército solamente en una parte de lo que sería el arco iris de colores del mundo judío. Que el ortodoxo mismo se sienta representado por la democracia, pero que no tenga que renunciar a su visión de mundo, que es diferente del ultraortodoxo, que el ortodoxo sí va al ejército, sí quiere ser parte de la sociedad, pero también entiende que el Estado tiene que proteger la identidad judía y la continuidad judía, porque somos un eslabón milenario. Este es el gran desafío que Mija Goodman dice, que cómo negociar para vivir en tensión, pero sin dejar que se caiga. Es como si nosotros agarramos muchos cordones, imaginemos este juego infantil, que si uno tira muy fuerte se cae. Todos tienen que tirar a lo que es la tensión óptima para que se mantenga. Es un gran desafío. Vamos a necesitar de grandes líderes que van a estar más comprometidos con la causa y con las ideas que con beneficios personales. Vamos a tener que tener mucha gente con grandeza y altruismo y entender que los árabes israelíes son 20% de la población y no se van a ningún lugar. Que dentro de los mismos árabes israelíes están los drusos, están los beduinos, está el sunita, están los bahaim. O sea, ellos mismos tienen diferentes árabes y todos son ciudadanos. Bueno, vamos a tener que encontrar un equilibrio. Es difícil. Difícil, ¿ah? No, difícil. Y Goodman, a mí hay un par de preguntas difíciles, porque son difíciles. ¿Qué límites deberían aceptar los sectores religiosos? Y después va la segunda. La primera esta. Mira, yo creo que de la ortodoxia a la ultraortodoxia van a tener que entender que la mayoría no quiere vivir bajo un estado teocrático de la ley judía, que tiene que existir diferentes opciones y que la gente puede elegir. Tiene que existir más de una forma de ser judío en el Estado de Israel. Y otras visiones y corrientes van a tener que ser aceptas. Y ellos saben de eso. ¿Por qué? Porque no es sustentable tanto la pelea interna como el tema del ejército, como el tema del pago de impuestos. No da para seguir. Hoy, más del 50% de los alumnos de primero básico de todo el Estado de Israel, de lo que son las redes públicas judías, más del 50% son ultraortodoxos. Son personas que no van en el ejército y a principio el marido ni siquiera va a trabajar. No es sustentable. En 2060 no puede haber más del 50% del Estado de Israel sin trabajar. Entonces, vamos a tener que cambiar la cosa. Vienen cambiando. Cada vez más ultraortodoxos vienen saliendo de la burbuja, vienen voluntarizándose al ejército, vienen trabajando un poco. Falta mucho.
pero el mundo religioso va a tener que entender eso. Así como el mundo laico y que más vinculado a la izquierda va a tener que entender que el Estado de Israel tiene que garantizar diferentes prácticas para mantener el carácter judío del Estado. Y es complejo, pero tiene que seguir existiendo un estudio en las escuelas de religión judía y judaísmo de forma general. Lo que es la calle y la esfera pública tiene que seguir siendo una esfera pública judía de las fiestas del hebreo. Y bueno, el sector laico también va a tener que hacer renuncias para poder encontrar este equilibrio. ¿Y tú crees, ya no Goodman, sino que Pato, tú crees que existe una posible convivencia sin consenso total, pero con un respeto mutuo? Yo creo que sí, creo que es muy difícil. Creo que la época que estamos viviendo de la polarización y fundamentalismos, el discurso fundamentalista, la cancelación, las redes sociales, nos dificulta mucho, ¿no? O sea, hoy vemos que la gente no quiere sentar en la misma mesa para charlar si piensan diferente. Pero yo como un rabino conservador que creo en el camino del medio, que no puedo ni ir muy a un lado ni a otro, que creo y soy un fundamentalista de la moderación, estoy dispuesto a ser un soldado de este proyecto de la moderación, alguien que va a buscar una y otra vez tocar el corazón de las personas para que el otro vea la imagen y semejanza de Dios en el otro, aunque piense totalmente diferente de mí. Y yo voy a luchar para que tú tengas derecho de opinar, pero no voy a aceptar que tú utilices la democracia y la fuerza para quitarme mi derecho de tener mi opinión. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Hablemos un poquito del futuro de Israel y esta gestión de todas estas contradicciones donde Goodman también comenta que la fuerza militar no basta sin cohesión moral. ¿Qué riesgos enfrenta Israel si la guerra cultural dentro del país se profundiza? Mira, los riesgos es una guerra civil, literal. O sea, estamos hablando de que los riesgos pasan por una sociedad que basada en la heterogeneidad, Israel es un milagro moderno. O sea, un país muy chico, con muy pocos recursos, que hoy es un ejemplo del startup y del unicorn nation. Es un ejemplo de la desalinización, es un ejemplo de ejército, es un ejemplo de democracia. Pero solo pudo ser así porque vio la heterogeneidad como algo que lo enriquecía, porque tenían un laboratorio buscando la solución para la desalinización, alguien de Kipá, alguien que vino de Etiopía, alguien que vino de Rusia, alguien que es árabe. Eso es lo que permitió la solución del problema del agua y hoy Israel exporta agua. Hoy Israel tiene la mayor cantidad per cápita de startups en el mundo, porque la startup, ¿cómo crece una startup? Tiene que tener gente diferente, que piensa diferente, buscando solución para el problema. Entonces, si nosotros perdemos esta capacidad de diálogo, esa capacidad de tener una heterogeneidad en un Estado, va a pasar lo que viene pasando en estos últimos casi 3 años, el escape de los cerebros. Hoy Israel tiene centenas de miles de israelíes viviendo afuera de Israel, principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa, porque no quiso seguir en la pelea interna. Entonces, de repente, muchos de los que son los académicos, la gente brillante, no quiere estar en un lugar de conflicto, no quiere estar en un lugar que no tiene derecho de ser quien es. Y ahí se van. Y eso hace con que se debilite el tejido humano. ¿Por qué voy yo a ir al ejército si tú no vas al ejército? O sea, yo no voy al ejército, arréglense, entonces nadie va al ejército. Se acaba el país mañana. O sea, vamos a tener que solucionar los problemas, porque el desafío, si no solucionamos, es que puede terminar el país. Y ese es un gran problema.
Terrible. ¿Y tú crees que también, nuevamente, no Goodman, sino que Pato, Israel está aprendiendo a evitar con estas contradicciones o las está negando la gente que está dentro? Creo, Roberto, que Israel sabe hacerlo. El problema es que estos últimos 5 años, el discurso de odio internamente, sumado al 7 de octubre de 23, hizo con que hoy la calle quiere ver sangre, quiere pelea, no están dispuestos a ceder, pero eso no se sostiene. Esta rabia, este odio no se sostiene. Solo el amor es que va a lograr solucionar estos problemas. Es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque en este mundo cada vez más fundamentalista, la gente quiere dialogar menos, pero no nos queda otra. Hay 10 millones de ciudadanos, más los palestinos de Cisjordania y Gaza. Estamos hablando de casi 14 millones de personas que van a tener que aprender a vivir juntos, porque nadie va a ningún otro lado. ¿Y tú crees que es posible? ¿Cuál podría ser este mensaje? Porque ya hemos ido avanzando en la hora, nos hemos entretenido mucho, pero ¿cuál debiese ser este mensaje? Y te lo voy a preguntar en dos áreas. Vamos a suponer, tú eres un político en Israel y tienes que hablarle a los habitantes de Israel, a los israelíes, todos. ¿Y cuál es ese Mira, mensaje de reconciliación y de búsqueda de un futuro bueno, no hablamos de ideal, de un futuro bueno para esa nación? ¿Cuál sería? mira, yo hace 4 semanas, yo estaba guiando un grupo de jóvenes en Auschwitz. Sí, Y, y allá hablábamos para los nazis. No había diferencia, tú eras de izquierda, de derecha, creía en Dios, no creía en Dios, era ultraortodoxo, era laico. Al final todos fueron a la misma cámara de gas. sí, Y, y, y eso tiene que ver que un concepto que el Micha Goodman usa mucho, que es históricamente tuvimos un pacto de destino. Otros decidieron por nosotros nuestro destino. Por milenios fue así. Independiente de quién era, venía un rey, un conquistador, un dictador, no quedaba otra. Hoy tenemos un pacto de visión, de misión. En este sentido, tenemos que volver a recuperar dentro de lo que es la sociedad israelí ambos pactos. Un pacto que es el pacto de destino es, recuerden que no nos queda otro de estar juntos, porque toda vez que nos separamos, nos mataron, literalmente. El pacto de la misión es cómo vamos a vivir juntos, porque nadie se va a ningún lado. Tenemos que encontrar un país que se mantenga liberal, democrático, pero judío queriendo continuidad y que sea sustentable tanto a nivel económico, social y militar. No podemos perder eso de vista, porque es la base de todo. Entonces, creo que tenemos que volver a recuperar, a sentar en una mesa a la gente que piensa diferente, sacar un poco los fundamentalistas, un poco la mayoría. Yo estoy convencido que piensa parecido. El problema es que en este mundo actual los extremos hacen mucho ruido por culpa de las redes sociales. Pero la mayoría, mira, yo sé que alguien ortodoxo, un beduino del desierto del Negev, un árabe de Nazaret o un judío laico de Tel Aviv, todos al final quieren tener casa, tener una heladera llena, tener salud, que sus hijos puedan salir en la calle y no haya violencia, que sus hijos puedan jugar, que tengan lo que comer y lo que estudiar. Eso al final es el básico del ser humano.
A veces perdemos de vista lo que es básico. Yo estoy convencido que en Israel lo que falta son líderes, volvieron a llegar a acuerdos, lo que son los acuerdos comunes, y van a ser 80% de Israel va a pensar muy parecido. Muy bien, vamos a traer a Ben Gurión 2.0, ¿eh? Lo necesitamos Eso. para que naturalmente nos diga, mira, este es el norte, hacia allá tenemos que ir, no nos desviemos, no nos polaricemos y avancemos hasta allá. Yo también soy optimista, yo creo que definitivamente hemos sido capaces de sobrevivir con muchas cosas y hoy día nos vamos a colocar de acuerdo. Pato, bueno, naturalmente vamos a seguir hablando, pero quiero reflexionar un poco porque si hay algo que nos deja el pensamiento de Michael Goodman, yo diría que una incomodidad relativamente innecesaria. No sabemos cómo movernos. Y la idea es que no todos los conflictos están hechos para ser resueltos. Tú lo dijiste muy bien, 69% no son resueltos. Y que insistir en soluciones totales puede ser más peligroso que aceptar la imperfección. Que los zapatos queden dado vuelta, que el tubo de la pasta de dientes funcione o no funcione. Y en ese sentido, Israel, como muchos países, como muchas sociedades hoy en la actualidad, enfrenta este desafío de seguir existiendo sin ponerse de acuerdo en todo, sino que tenemos que tener yo te diría que creo que una identidad compartida, aunque esas visiones del mundo choquen, ¿ah? Se tensionen y a veces hasta se pueden rechazar. Así que, bueno, Goodman, y tú lo dijiste, no promete reconciliaciones mágicas ni consenso absoluto. Él propone algo más frágil, pero quizás más realista. Contención mutua, que lo conversamos acá. Estamos haciendo un resumen. Límites compartidos y la humildad, y lo insisto, y la humildad de aceptar que nadie posee la verdad completa. Bueno, y la pregunta queda abierta y que no solamente para Israel, y es profunda y es universal. ¿Podremos aprender a evitar nuestras contradicciones sin convertirlas en una guerra permanente? Ese para mí, yo diría que quizás es el mensaje que nos deja esta charla tan maravillosa sobre Mija Goodman. ¿Algún otro mensaje que pudieras agregar, Pato? Quiero volver, ¿sabes qué? Perdón, mi último mensaje es, me encantaría que la gente vuelva a lo más sencillo. Creo que en este mundo tan loco y tan complejo que estamos viviendo, lo más sencillo es ver en cada ser humano la imagen y semejanza de Dios, que es otro que quiere solo tener una casa, familia, comida en la heladera, descansar de vez en cuando. Y nuestro desafío es volver a soñar en lo sencillo, volver a soñarlo, como decía Shimon Pérez, soñar en grande, pero entendiendo que tenemos que lograr lo más básico y que todo ser humano tiene derecho a eso. Maravilloso, yo creo que eso es lo que aspiramos todos, naturalmente. Bueno, y hay que invitar a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, a volvamos a lo básico, volvamos a lo simple. Si somos tan felices con eso, es tan lindo, es como estar disfrutando de vacaciones todo el año y trabajando. Y eso es una maravilla. Bueno, Rabino Pato, Rap Pato, para la gente que te conoce, muchísimas gracias por estos minutos maravillosos. Y a toda la gente que nos mira, suscríbase al canal de Café con Cabana. ¿Tú sabías, Pato, que estamos cerca de 50.000 suscriptores? 2,5 millones de horas de escucha de todas partes del mundo en diferentes idiomas, en español, en portugués, en francés y en inglés. Así que yo les quiero agradecer a todos y que nos siga en un próximo Café con Cabana. Suscríbete. Gracias, Pato. Nos vemos. Gracias.